Bueno, ¿alguna vez te has dado cuenta de que nos distraemos un poco? No estoy seguro. El mensaje salió en el sermón para niños. ¿Alguna vez has notado cuántas cosas en la vida serían más fáciles si Dios te entregara una nota adhesiva? Solo imagínatelo. Estás parado en una encrucijada. Quizás se trate de un nuevo trabajo, una decisión médica o una conversación que temes tener, o incluso sobre qué hacer en una situación familiar difícil. ¿No sería increíble? ¿No sería asombroso si pegada en tu nevera o guardada en tu bolso encontraras una nota adhesiva amarilla con las instrucciones del día? Di que sí. O esa es una de las opciones. Espera, tal vez Dios diría, habla con Sheila. Quizás incluso toma una siesta. Y nos reímos, pero en el fondo muchos de nosotros desearíamos que el discernimiento fuera así de fácil y funcionara de esa manera, porque queremos certeza, queremos que las respuestas estén claramente escritas y queremos que Dios nos dé el siguiente paso correcto. Tan claro como una nota dejada en el espejo del baño. Y a veces revisamos nuestras Biblias e incluso el asiento delantero del auto por si acaso. Pero no hay ninguna nota adhesiva. Solo el silencio y el desafío de decidir qué hacer después. Esta es nuestra cuarta semana hablando sobre el discernimiento. Este es el final del camino por ahora. Hay mucho que aprender sobre cómo discernir lo mejor de Dios entre todo lo bueno y sobre cómo discernir lo menos malo entre lo que a veces parece nada más que malas opciones. ¿Alguna vez has sentido ese anhelo de que las cosas sean obvias? Confía en que no estás solo. La gente de la Biblia también deseaba eso. Y hoy vamos a aprender de un héroe de la fe que nunca recibió una nota adhesiva divina, solo mucha presión, preguntas difíciles, malas posibilidades y oportunidades para confiar en Dios de todas formas. Y su historia podría ayudarnos. Cuando no recibimos instrucciones paso a paso, ni notas escritas en el vapor del espejo del baño, ni notas adhesivas en el refrigerador. Podría ayudarnos a descubrir cómo se ve la fidelidad cuando el siguiente paso no está claramente indicado para nosotros. Así que retrocedamos un poco, mucho tiempo atrás, cuando una nota adhesiva habría valido su peso en oro. Daniel era solo un adolescente cuando todo en su vida cambió. Su hogar, Jerusalén, fue atacado por los poderosos babilonios, por el poderoso imperio babilónico. Los soldados entraron, derribaron muros y se llevaron tesoros sagrados. Y quizás lo más doloroso de todo, lo verdaderamente trágico, fue que marcharon a Daniel y a un grupo de jóvenes, a varios jóvenes, de forma cruel. Los llevaron marchando como cautivos a una tierra extraña. ¿Te lo puedes imaginar? Un nuevo idioma, nueva comida, nuevos nombres, absolutamente todo lo que Daniel conocía, todas sus rutinas y costumbres, simplemente desaparecieron por completo. Ya no había templo, ni cenas familiares, ni paseos por el vecindario, y tampoco un rollo que pudiera llevar consigo. Daniel simplemente no se despertaba con notas adhesivas de Dios, diciéndole qué hacer después. Se despertaba con incertidumbre y preguntas y con mucha presión para encajar en dónde estaba y olvidar de dónde venía. Babilonia no solo quería los talentos de Daniel. Babilonia quería toda su identidad y quería que dejara atrás a su Dios. Daniel tuvo que averiguar cómo se mantiene uno fiel cuando todas las reglas han cambiado.
¿Qué significa honrar a Dios cuando no puedes ver un camino hacia adelante? ¿Cómo tomas decisiones, elecciones reales y cotidianas cuando Dios simplemente no te está mostrando el siguiente paso? Daniel nunca recibió respuestas fáciles, pero lo que sí tenía eran algunos cimientos que llevó consigo. Lo que sí tenía era un corazón sintonizado con Dios. Lo que sí tenía era el valor para tomar una decisión fiel en el momento, aunque solo se tratara de lo que iba a haber en su plato. La historia de Daniel realmente comienza antes del inicio del libro de Daniel. Pero leamos desde el primer capítulo del libro de Daniel. Vamos a leer solo un pasaje corto. Y no va a contar toda la historia, solo un pasaje breve. Pero a medida que avancemos por las lecciones que Daniel podría enseñarnos sobre el discernimiento, haré referencia a otros versículos entre aquí y el capítulo 6. Así que mantengan sus Biblias cerca y vamos a comenzar con Daniel capítulo 1, versículo 3. Y para que no se duerman, quiero que le digan a una persona una cosa que recuerden sobre Daniel. Quizá no conozcan a Daniel en absoluto, así que tal vez solo escuchen. Pero quiero que se pongan de pie y le digan a una persona una cosa sobre Daniel. Todos de pie. Tienen un total de 45 segundos. Listos, preparados, ya. Muy bien, Daniel capítulo 1, versículo 3. Y esta mañana estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Puede que esté viviendo la Nueva Traducción de Aprendizaje, no estoy seguro. Comenzando con el versículo 3. Entonces el rey ordenó a Aspenaz, su jefe de personal, que llevara al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. El rey dijo: selecciona solo a jóvenes fuertes, sanos y de buen parecer. Asegúrate de que estén bien instruidos en todas las ramas del saber, que sean dotados de conocimiento y buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Entrena a estos jóvenes en el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y vino de sus propias cocinas, y debían ser entrenados durante 3 años. Después de eso, entrarían al servicio real. Versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes elegidos, todos de la tribu de Judá. El jefe de oficiales les puso estos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar. A Ananías lo llamó Sadrach. A Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Pero Daniel estaba decidido a no contaminarse comiendo la comida y el vino que el rey les daba. Ahora bien, puede que asocies a Sadrach, Mesac y Abednego con el horno de fuego y estarías en lo correcto. Y a menudo pensamos en Daniel, el único que conservó su nombre hebreo, lo pensamos como un domador de leones y como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero recuerda, los judíos no lo veían así, como profeta, porque Daniel nunca recibió ese mensaje de así dice el Señor que era necesario.
Oh, sí, predícalo. Eso es lo que viene a continuación, de verdad. Nunca lo hizo y tampoco recibió una nota adhesiva, por cierto. Pero Daniel es ampliamente conocido, junto con Esther, como alguien que fue capaz de discernir e implementar la palabra de Dios, incluso cuando Dios permanecía en silencio. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Daniel más allá del horno de fuego y el foso de los leones? Bueno, en cada paso de su historia, Daniel tuvo que tomar decisiones conscientes e intencionales sobre cómo preservar su fe en un entorno hostil. Tuvo que decidir si la mejor estrategia era la cooperación o la resistencia. Puede que te sientas un poco como Daniel en tu vida diaria, incluso si no estás literalmente encarcelado. Quiero señalar algo extra bíblico aquí. Esto es una observación, más que un capítulo y versículo, parte de la historia de Daniel. Gran parte de la experiencia de Daniel dependió de su actitud general. Y no me refiero a que se mantuviera erguido, aunque por las escrituras podemos estar bastante seguros de que sí lo hacía, porque era un joven apuesto. Yo no lo dije, lo dijo la Biblia. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que lo que le sucedió a este chico fue terriblemente injusto y equivocado. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que era un chico que lo tenía todo. Y lo que experimentó en Babilonia fue realmente horrible. Ninguna persona justa merece la cautividad, y sin embargo todos nos sentimos cautivos de vez en cuando. Por nuestras circunstancias, por las personas que toman decisiones por nosotros y sobre nosotros, por nuestros presupuestos limitados. Gracias. Incluso por nuestros propios cuerpos nos sentimos cautivos. No nos sentimos libres para servir. Pero aquí está el asunto. Cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos, cada uno de nosotros tiene la capacidad de caminar con una postura de fe, de elegir una actitud que diga, no es terrible, o una actitud de estoy en medio de un milagro. Y esa decisión marca toda la diferencia en cómo respondemos a los desafíos de nuestra vida. Aparentemente, Daniel creía que estaba en medio de un milagro y buscaba las señales de ello. Su discernimiento sobre los pequeños detalles de su historia estaba filtrado a través de esta visión más amplia, que él era parte de la historia milagrosa de Dios. Y puede que tengamos momentos en los que estemos decaídos. Tendremos momentos en los que estemos decaídos. Pero de Daniel aprendemos que él es un ejemplo de que nuestro Dios es más grande que nuestras circunstancias. Así que vamos a desglosarlo desde el principio. Habiendo sido elegido para el servicio real, Daniel iba a ser agasajado y tratado como la realeza. Pero lo más fino y lujoso no le parecía lo mejor a Daniel, ni a sus compañeros de la casa de Judá. En cambio, eligieron practicar a partir de los fundamentos que les habían sido dados. Así que lo primero que podemos aprender es que bajo presión, sin una nota adhesiva como recordatorio, Daniel eligió hacer lo que ya sabía que era correcto. Él se mantuvo en lo básico. Hace un tiempo hice un musical con niños, hace algunos años, y trataba todo sobre Daniel y el foso de los leones. Y una de las canciones se me quedó grabada y la repito en mi mente una y otra vez. Dice algo así: vale la pena recordar lo que aprendiste en casa todos los días de tu vida. Vale la pena. Es parte de la canción. No los voy a torturar con el resto, pero es cierto.
Daniel tomó los cimientos que le dieron y los usó como base para tomar decisiones, incluso en cosas pequeñas como sus hábitos alimenticios. Y cuando no recibió ninguna nueva voz desde lo alto, Daniel siguió lo que ya sabía. Puede que se haya encontrado esclavizado por un hombre, pero decidió arriesgarlo todo por su fe. Así que la lección fundamental que aprendemos aquí es que cuando tengas dudas o incertidumbre, recuerda siempre quién es Dios y camina con fe en los caminos de Dios. La segunda cosa es que Daniel usó lo que se le dio. No se quedó esperando ni se limitó a quejarse de su situación. Aprendió todo lo que pudo sobre los babilonios y los sirvió. Y aprovechó al máximo cada oportunidad que Dios puso directamente frente a él. Cuando Dios no le dio el siguiente paso, Daniel hizo lo correcto y fiel justo donde se encontraba. En Daniel 1:17, si todavía tienen sus Biblias abiertas, leemos a estos 4 jóvenes. Dios les dio conocimiento y entendimiento de toda clase de literatura y aprendizaje. Y la lección que podemos aprender aquí, creo, es que cuando no puedes vencerlos, aprende de ellos. No tienes que unirte a ellos. Cuando no entiendas, busca el conocimiento para añadirlo a tu base, para que puedas tener un mejor entendimiento y así puedas hallar favor. Lo siguiente que creo que podemos aprender es que Daniel pidió ayuda y oró con otros. Cuando su vida se volvió aterradora e incierta y la tarea de interpretar los sueños del rey, cuando esa tarea parecía monumental y podía costarle la vida, Daniel recurrió a sus amigos para orar. Buscó a Dios no en soledad, que a veces es algo bueno, sino que buscó a Dios con sus amigos más confiables. En Daniel 2, versículos 17 y 18, leemos: Entonces Daniel fue a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes recuerdan como Sadrac, Mesac y Abednego, lo que había sucedido, que lo habían llamado ante el rey. Y les pidió que le rogaran al Dios del cielo que le mostrara misericordia. La lección de esto es que cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes oran juntos. Creo que lo siguiente que podemos aprender de él es que Daniel mantuvo su fe fuerte y visible. Él no ocultó su relación con Dios, incluso cuando era arriesgado. No sé si él presumía de su relación con Dios, pero nunca perdió la oportunidad de cumplir las leyes de Dios. En Daniel 6:10 leemos, pero cuando Daniel supo que la ley había sido firmada, se fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en su habitación de arriba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiendo ayuda a Dios. Así que fueron directamente al rey y le recordaron la ley. ¿No firmaste una ley? ¿Esa? Durante los próximos 30 días, cualquier persona que ore a alguien, divino o humano, excepto a ti, majestad, será arrojada a un foso de leones. Escuchen esto. Cuando encuentres líderes cristianos diciéndote lo que debes hacer, basándose en Romanos 13, que dice que Dios ha puesto a los líderes
Cuando escuches a personas diciéndote que obedezcas claramente leyes que son injustas o impías, recuerda a Daniel. Desde las posiciones más altas y, por ejemplo, a lo largo de los siglos, Daniel lo arriesgó todo desafiando una ley que entraba en conflicto con su fe. Dejó que su fe hablara por sí misma y guiara sus acciones, tanto en privado como en público, incluso cuando no podía predecir el resultado. Obedeció a Dios de manera silenciosa pero pública, no al rey, quien sí tenía autoridad sobre la tierra, pero no tenía autorización de la fe de Daniel. Y luego, después de orar 3 veces al día en presencia de todos, esperó que Dios apareciera. Voy a darte una alerta de spoiler. Dios vino. Y la lección es que a veces esto es una especie de historia interna. A veces tienes que ser la luz para poder ver la luz. A veces tienes que hacer lo que tienes que hacer antes de saber cuál es el siguiente paso a seguir. Y por último, Daniel confió a Dios aquello que él no podía controlar. Muchísimas cosas en Babilonia quedaron bajo la autoridad de Daniel. Había hallado favor ante el rey y había sido nombrado para uno de los cargos más altos del país, salvo la realeza. Su integridad era intachable. Sus logros y su excelencia no lo convirtieron en la persona más popular. En la sala del trono, escucha esto del capítulo 6, comenzando con el versículo 4. Entonces los otros administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel manejaba los asuntos del gobierno, pero no pudieron encontrar nada que criticar o condenar. Él era fiel, siempre responsable y completamente digno de confianza. Verás, en el trabajo Daniel era intachable, pero eso no detuvo a los que lo odiaban de seguir odiándolo. Así que lo que hicieron fue usar la integridad de Daniel en su contra. Y así es. Daniel no podía controlar lo que otros pensaban de él. Ni tú ni yo podemos hacerlo. Daniel no podía controlar cómo actuaban los demás, lo que hacían. Ni tú ni yo podemos hacerlo, pero la fe de Daniel era inquebrantable. Y mientras la gente conspiraba y los leones rugían, la fe de Daniel no vaciló. Ahora bien, la fe de Daniel no le garantizaba seguridad. Él realmente entró en esa situación sin saber qué sucedería como resultado de su flagrante desobediencia al rey. Pero sí le garantizó la presencia de Dios, lo suficientemente poderosa como para cerrar la boca de los leones y la boca de los críticos. Así que la lección fundamental aquí es que cuando te encuentres completamente contra la pared, aférrate firmemente a tu profunda fe y permite que Dios Todopoderoso haga el resto por ti. Hay mucho más que reflexionar en el libro de Daniel. Hay cosas bastante interesantes en sus sueños y visiones. Pero estos 6 capítulos que se nos inculcan a través de la escuela dominical y los libros de historias bíblicas, estos capítulos también son una guía para nosotros al considerar qué hacer cuando nuestro Dios, el mismo Dios al que sirvió Daniel, guarda silencio. Mira, cuando Dios guarda silencio, Dios sigue obrando detrás de escena.
Y cuando Dios guarda silencio, Dios es fiel a su naturaleza y siempre lo será. Cuando Dios guarda silencio, no es que ignore nuestras necesidades. Cuando Dios guarda silencio, no está demasiado lejos como para no conocer tu corazón, tus necesidades, tus pensamientos. Y cuando Dios guarda silencio, tenemos la oportunidad de recurrir a los recursos que Dios nos ha dado. Cuando Dios guarda silencio, no estamos sin dirección ni sin esperanza. Porque en el silencio Dios permanece fiel y verdadero a sus promesas de guiarnos. Y en el profundo silencio, Dios nos inspira a crecer, a evolucionar y a dar el siguiente paso importante. ¿Cómo te está inspirando Dios hoy? ¿Qué cimientos te ha dado Dios? Estoy seguro no encontrarás una nota adhesiva en tu refrigerador. La respuesta no esté en tu bandeja de entrada. Quizás no esté escrita en el vaho de tu espejo del baño. Pero la historia de Daniel dice, no estás solo en el silencio. Cuando Dios parece estar en silencio, no es el final. Es el comienzo de nuestra fe en acción. Así que esta semana, cuando te sientas acorralado, cuando anheles esa respuesta espiritual como una nota adhesiva, recuerda que Daniel también estuvo allí. Haz lo siguiente correcto, ya lo sabes. Usa simplemente lo que Dios ya te ha dado. Ora con tu círculo de amigos de confianza. Mantén tu fe abierta a todos. Y confía plenamente en Dios con todo aquello que realmente no puedes controlar. Deja que el silencio de Dios sea el lugar donde escuches su voz con más fuerza, donde descubras que Dios sigue obrando, a veces en silencio, pero siempre, siempre fielmente. Oremos.